Con la mente puesta ya en el 2013, no podemos despedirnos todavía de este año que terminamos, sin echar durante un momento la vista atrás. El 2012 ha sido un año difícil como pocos y seguro que lo recordaremos como uno de los más duros que han tenido que pasar miles de familias, atenazadas por el paro, los recortes o la pérdida de derechos. Las malas noticias no han dejado de sucederse a lo largo de estos 12 meses, de nuevo bajo el yugo de Bruselas, la amenaza de un rescate internacional y la presión de los mercados. Año movido en lo económico, pero también en lo político. Ha sido el primero del gobierno de Rajoy y en el que Andalucía, Galicia, el País Vasco y Cataluña han renovado sus ejecutivos autonómicos, aquí con la reválida de Alberto Núñez Feijóo. Al otro lado del charco, Obama repetía jugada. Año también plagado de protestas en la calle por las preferentes, los tijeretazos en educación, sanidad, justicia, los desahucios, 2 huelgas generales, un nuevo movimiento, el 25S. En este año también hemos vuelto a escuchar con fuerza el grito de auxilio de los ganaderos y los trabajadores del naval. Y los banquillos nos han devuelto a la memoria viejos fantasmas que llegaran por la costa. Año de despedidas y de reencuentros. Comenzó recordándonos que muy cerca de casa podemos encontrarnos con los mayores héroes. Difícil resumir estos intensos 366 días, porque recordemos el 2012 ha sido bisiesto y que nuestros tertulianos se encargaron de discernir e interpretar cada noche en nuestra mesa del Vía V. Aunque ahora vamos a dejar mejor que sean los propios protagonistas de este 2012 que acaba, los que nos den su valoración y, lo más esperado, su pronóstico para un 2013 que, a pesar de todas las dificultades, queremos empezar con los mejores deseos. O ano 2012 foi un ano difícil, un ano marcado pola crise económica de Europa, pola crise económica de España e, por suposto, tamén pola crise económica en Galicia. É un ano, por suposto, cheo de dificultades, pero que dá lugar, dende Galicia, a unha certa esperanza, porque mantivemos mellor os servizos públicos que a maioría das comunidades autónomas, porque mantivemos a solvencia da comunidade autónoma e a comunidade autónoma invertiu máis e pagou mellor que o resto das comunidades, porque fomos quen de vivir cos nosos propios ingresos, é dicir, fomos quen de non necesitar a axuda do goberno central para manter os servizos públicos que son os que brinda o autogoberno e o Estatuto de Autonomía. Por tanto, o ano 12 foi un ano moi difícil que Galicia intentou facer os deberes mellor e con máis responsabilidade que outros lugares de España. O balance non pode ser máis que negativo. Por unha parte, o que ten que ver ca actividade económica e a creación de emprego. A situación de recesión significa pois cada vez unha maior perda de ocupación e, polo tanto, un maior desemprego, máis xente durante máis tempo en paro e, de forma lamentable, paralela a esta situación económica e laboral, temos unha política do Partido Popular, unha política claramente ideolóxica, de dereitas, de atacar e privatizar os servizos públicos esenciais. O Partido Popular sigue obsesionado ca solvencia sin ter en conta ningún dos danos colaterais. Bueno, o balance personal é un balance moi positivo, primeiro porque sobrevivín. E xa a partir de certa idade eso é unha fortuna. Pero logo un chega a esta institución que é o Parlamento de Galiza e descubre que está reconvertida nun cuartel. Hoxe isto máis ben parece un campo de minas. Un chega aquí, pisa nun lado, salta unha mina, móvese para outro lado, pisa no outro lado, salta outra mina, recórtase todo, parecese que se quere dunha maneira moi tartufa amordazar aínda máis a oposición. E o que vexo é que cada vez é máis caótica a situación, cada vez é máis anguriante para a inmensa maior parte das cidadás. Foi un ano enormemente axitado, un ano no que eu tiven que asumir novas responsabilidades. Pois é evidente que o Bloque Nacionalista Galego sufriu nas eleccións autonómicas un revés electoral importante. A crise cada vez é máis aguda e máis profunda e está a provocar un auténtico drama social. Eu creo que, por desgraza, pois está cumplindo o que dixo sempre o Bloque Nacionalista Galego, que as políticas de axuste, que as políticas de recortes non serven para sair da crise, serven para que uns aproveiten a crise para empoñer o modelo social e económico que os beneficia. É evidente que mentras non superemos o que lastra o pasado,
que a débeda e o déficit non poderemos afrontar o futuro, que é o crecemento económico. Por eso neste ano 2013 vamos dende o principio a comprometer, controlar a débeda que lastra a capacidade de investimento da administración pública para iniciar un futuro que ten que ser o crecemento económico. Vamos tamén a manter os servizos públicos esenciais, a pesar desta crise, vamos a seguir mellorando as infraestructuras da sanidade, vamos a seguir apostando, incrementando as prestacións ás persoas con menos recursos e vamos a seguir traballando para manter a viabilidade económica do autogoberno de Galicia. E a partir de aí, sobre esos alicerces, podemos construir e podemos edificar unha nova senda de crecemento económico que estou convencido que na metade da legislatura empezaremos a vislumbrar. Nos creemos indudablemente que hai que axustar os gastos, que hai que devolver as débedas, pero desde logo hai que ser conscientes de que isto non pode ser a costa de sacrificar todo o demais. É dicir, non é posible ser solventes pero estar mortos de fame. É necesario comer e, por suposto, é necesario axustar pois as necesidades o contexto económico actual, que indudablemente é moi difícil. O partido indudablemente tivo uns resultados electorais non só en Galicia, sino no conxunto de España malos. Creo que negar a evidencia pois non ten ningún sentido. E, desde logo, eu espero, no caso de Galicia, dende logo, me consta que vai ser así, porque así o plantexou a propia Executiva Galega e o propio Comité Nacional Galego, que se vai abrir un proceso de reflexión e un proceso de traballar pois sobre esa mensaxe na que eu digo, eu penso, desde logo, que hai cuestións que son inamovibles, porque forman parte do espírito e dos valores do socialismo, e logo hai cuestións que, indudablemente, é necesario adaptar os tempos, as propias dificultades dos tempos e, sobre todo, as dificultades e as expectativas dos cidadáns. Que non sexa un ano no que se frustren as esperanzas que se despertaron moita xente, no que a nos respecta, no que a min personalmente tamén atinxe, e que, polo tanto, que sexamos capaces, que teñamos a lucidez, o acerto e as enerxías para abrir esa brecha nesta especie de muro que constitúe o poder establecido, pero abrir esa brecha para que por ela pasen os cidadáns que realmente activamente queren mudar as cousas. Pero é o que desexo, non podo dicir que é o que espero, porque non sei que probabilidades existen hoxe de que iso poda acontecer. Certo é que cando, por exemplo, nos lanzamos a presentar a coalición da Alternativa Galega de Esquerda, as expectativas en principio eran de que se cadra conseguíamos entrar no Parlamento e que o resultado foi completamente imprevisible, non? E que eso, por tanto, me pode ocurrir. Entón, eu son granxiano, o pesimismo da razón, cando un analiza as cousas, o pesimismo é total, percíbese no que estou a dicir nesta entrevista, pero sempre o optimismo da vontade, pero con lucidez e con moita enerxía. Hai que, e sobre todo con moita solidaridade, Hai que formar parte da xente a que un representa como se un fose un deles e non simplemente un representante deles. Gustaríame confundirme, pero non observo nin por parte do Goberno da Xunta de Galiza nin por parte do Goberno Central a máis mínima vontade de rectificación. Aquí ao final as políticas que as dita a Troika, os señores de negro, os gobernos limítanse a actuar como alumnos obedientes e aplicar esas políticas. 2013 aínda se vaticina un ano peor que no 2012 en canto ao comportamento do paro, en canto á depresión da economía, que as consecuencias que iso ten, porque estamos, insisto, ao borde dunha auténtica hecatombe social. Polo tanto, que é a miña esperanza? Que a reacción da sociedade, a mobilización da sociedade, pois permita frear esas políticas e facer posible un cambio de rumbo. Esa é a miña esperanza, pero creo que é imprescindible desde a base da sociedade e as forzas políticas que estamos comprometidas coa defensa de outras alternativas, levando esa demanda tamén ás institucións, creo que é imprescindible forzar ese cambio de rumbo se o que queremos evitar é unha auténtica hecatombe social. E a mí nunca me gustou ser agoreiro, pero creo que todos os datos demostran que, por desgracia, vamos cara ese camiño. O resumiría fundamentalmente en dúas palabras, traballo e aforro.
Eu creo que foi un ano dun traballo moi intenso, e non só por todas as cifras que, bueno, xa se dixeron e que están aí, e que son perfectamente comprobables, sino tamén, bueno, pues, o aforro que tentamos levar a cabo sin menoscabar por el o traballo parlamentario, e eu creo que dende o primeiro momento que chegamos entendimos que a situación era complicada e que como estamos a facer nas nosas propias casas e en todas as familias, pois eu creo que isto de facer máis con menos me parece que é prioritario, e podo decir que aforramos máis de 5 millóns de euros, e ademais os orzamentos da Cámara foron descendendo ano a ano. Pois eu agardo que sexa un ano tamén de moito traballo, que sexa un ano no que sexamos capaces, o Gaia sexa así, de restaurar esa confianza da xente na política e nos políticos. É certo que ás veces, se non nos respetamos a nos mesmos, malamente podemos pensar que os que están fora nos respeten, pero eu reivindico, como sempre, a política, reivindico a actividade política como unha actividade de servicio público, e reivindico, por suposto, o Parlamento de Galicia como cauce de representación desas inquietudes dos cidadáns, e como cauce da vida política, e como a base da nosa democracia parlamentaria. Eu o que agardo é que sexa unha legislatura frutífera, que sexamos capaces de aparcar os distintos grupos diferenzas, porque creo, eu dixen unha vez e o repito, creo que non é momento de facer tonterías, que é o momento de traballar xuntos e de tratar de ver en que cosas podemos chegar a acordos, porque estou convencida de que hai moitas, e entón me parece que a xente neste momento non entendería outra cousa, e eu agardo que isto poda ser así. Non se pode entender o ano 2012 máis que como un ano en que Galicia e os galegos, polo tanto, entraron de forma irreversible, parece, nunha situación de declive, de estancamento, de empobrecimiento progresivo, sin que aparezan no horizonte perspectivas razonables de futuro, ¿no? Creo que un ano que vale a pena, si fora posible, borrar do calendario, porque apenas truxo noticias positivas para os ciudadanos. El balance del año 2012 se podría resumir con una palabra: horrible. Es el año de los ajustes, es el año de los recortes, es el año de la pérdida de los derechos de los ciudadanos, y por tanto la gran mayoría de la sociedad española lo va a catalogar este año como un año digno de olvido, tratando de pasar rápidamente las hojas del calendario. Costa traballo, non empezar un novo ano, rematar o ano e mirar para o ano que vene sin poñer un pouco de luz, sin poñer un pouco de esperanza. E o mensaxe positivo non pode ser máis que apelar á vontade de responsabilidade, de unidade, o sentido de búsqueda de acordos nacionais entre todas as forzas políticas e sindicais, nun país no que se tengan, parece que agotado, o chamado pacto da transición que nos truxo hasta aquí. Va a haber una gran dispersión de esfuerzos. Una gente va a seguir confiando en la política como el único organismo, o los políticos, el único organismo posible para cambiar las cosas, en tanto que otro grupo de personas va a aborrecerlos porque no están escuchando y atendiendo sus quejas y reclamaciones. No va a ser una sociedad tan horizontal como antes, sino una sociedad en lo que hayan dos grandes polos, los que van a confiar y van a luchar para que eso se recupere, y aquellos otros que ya no le dan máis margen de maniobra. Ao final temos un dilema. O escollemos como temos escollido os europeos, os responsables políticos europeos, unha salida que leva a deflación salarial, que leva ao paro masivo, que leva a un axuste duro e recortes sociais, ou escollemos unha política de solidaridade compartida que apoie o crecimento económico e que dé unha perspectiva. Para iso necesitamos avanzar nunha Europa diferente, unida políticamente, unida económicamente. Galicia e España necesitan desa Europa e necesitan desa resposta. E, por tanto, o que me gustaría que no 2013 pudieran producirse avances significativos en materia de unión política e de unión económica no marco europeo. Somos una sociedad que puede y debe solventar estos problemas, pero para ello se exige más transparencia, se exige más rigor, y que aquellos que fueron causantes de las desigualdades, de los ajustes y de las reformas excesivas lo puedan pagar.
o si en todo caso que queden inhabilitados en el futuro para gestionar la cuestión pública. Eu creo que non se trata tanto de unha loita contra Merkel, sino de dar un paso adiante á maioría europea para construir esa Europa, en definitiva, está en mans da maioría de dirixentes e co apoio político necesario para ter unha senda positiva, ambiciosa. Dificilmente Alemania vai a compartir máis solidaridade se non hai máis resposta colectiva de compromiso coa idea europea. É dicir, dificilmente o norte de Europa, con Alemania a cabeza, vai a estar disposta a asumir máis elementos de solidaridade nas deudas do sur si entre todos non estamos dispostos a ceder máis soberanía e a compartir máis os temas de competencia europea e de capacidade, soberanía e poder para o proxecto europeo. Año para enterrar. Ha sido, en el tiempo que yo recuerdo, el peor año que ha tenido la sociedad y la economía española. Un récord de parados, una necesidad acuciante de financiación que no había. Dice que los años bisiestos, años siniestros. No sé si es cierto, pero vamos, la verdad es que ha sido muy malo. Estamos viviendo una situación, yo diría, y hay que ponerse serios para decirlo, una situación dramática. Es inasumible un país que tiene ahora mismo en Galicia muchos más parados que autónomos, 214.000 autónomos y 270.000 parados. Seguimos padeciendo, a constante de todo el año, subidas de impuestos, una presión fiscal enorme, restricción del consumo, falta de financiación. Creo que el año 2012, si se puede caracterizar, es porque es el año de mayor incertidumbre económica en los últimos tiempos. Las medidas económicas adoptadas por el gobierno, que en muchos casos han sido todo lo contrario a lo que el gobierno decía que iba a hacer, lo que han generado ha sido un enorme temor y una gran incertidumbre en los agentes económicos. Cuando hay incertidumbre, la gente lo que hace es quedarse quieta, no invierte, no consume, no gasta. Si nadie sabe cuál va a ser su futuro, nadie decide iniciar proyectos también de futuro, no descartan hacer inversiones de consumo, comprar inmuebles, consumo medianamente duradero. Entonces lo que hemos visto es que este año tenemos al país paralizado. Yo siempre lo comparo con un pescador que, habiendo mala mar, unos salen a pescar y otros no, pero algunos salen. Pero cuando tenemos una situación de máxima incertidumbre, es como tener un gran banco de niebla. Nadie se lanza a la mar hasta que vea el horizonte despejado, Ahora mismo yo creo que nadie sabe lo que puede ocurrir dentro de un mes y en consecuencia los agentes económicos están quietos. Empieza también con muy malos augurios. Creemos que los 6 primeros meses van a ser iguales que el 2012, incluso algo peores, y posiblemente, que es nuestra esperanza, a partir de junio pueda empezar a cambiar. Posiblemente hemos sido un poco soberbios, el país ha sido un poco soberbio, hemos estado creyendo que estábamos en una situación de que éramos un país rico y al final lo que tenemos era un desarrollo que estaba en cierto modo ligado al bienestar de otros países. Las peores medidas que se pueden tomar es que se siga aumentando los impuestos. Nosotros estamos haciendo una promoción importante de lo que están las empresas gallegas en el exterior. Pues el 2013, por desgracia, las perspectivas no son mucho mejores. Hay que empezar a bajar los impuestos, hay que ser valiente a bajar los impuestos, reducir las cotizaciones sociales, recuperar el crédito para que pueda haber también inversión y que eso poco a poco pues, conlleve un aumento, aunque sea mínimo, del consumo. Pensando en cómo ha sido casi estamos todos deseando que se acabe de una vez, pues vamos a ser optimistas y vamos a pensar que efectivamente hemos tocado fondo y que ya todo lo que nos puede pasar en el futuro va a ser positivo porque peor prácticamente no podemos estar. En el año 2013 veremos mejorías notables en los mercados financieros. Veremos bajar la prima de riesgo, quizás no al ritmo que desearíamos, pero sí veremos una tendencia a la baja en la prima de riesgo y veremos cómo entra dinero en las bolsas, que es la primera entrada, El primer golpe de mar
cuando llega la recuperación, se produce en las bolsas, que es el gran indicador adelantado de la economía. Y eso sí que es previsible. Si ustedes me preguntan sobre el empleo, ahí ya tengo que ser más pesimista, porque el empleo es lo último que ocurre. Primero, tenemos que tener claro cuál es nuestro futuro y a partir de ahí, en el momento que los agentes económicos, los empresarios y los consumidores creen ver su futuro, se activan, se mueven. Y hasta que no se han activado, no se genera empleo. El empleo, en principio, no se percibe para el año 2013. La gran meta para el 2013 es parar la destrucción de puestos de trabajo, no la generación de trabajo. Para nós o 2012 é un ano no que pensamos que retrocedemos décadas. Vimos estampas que se nos parece moito a estampas dos anos 70. Pois desde explotacións que non conseguían pagar cuestións básicas como a seguridade social, e non só as explotacións, senón como miles de familias nas zonas de montaña vían como se pechaban unidades escolares. Pois boas tardes, como están ustedes? O 2012 é o culmen dunha legislatura do goberno de Núñez Feijóo, cuyo balance temos que situalo como posiblemente o máis negro da historia democrática e da historia recente do noso país. Teñese producido un empeoramento da situación e da calidade de vida do conxunto da maioría, do conxunto da sociedade e especialmente da maioría social, aqueles que peor están pasando. Eu diría que este foi, quizá desde o comenzo da crise, non solamente este ano, o incremento da desigualdade, todos os parámetros de desigualdade van en un aumento. A maiores dos que decía antes, pois hai máis a precariedade sanitaria, o deterioro da educación, o propio papel das mulleres xa ahora mismo no mercado laboral, que cada día están a sufrir máis as consecuencias. Eu destacaría o incremento tremendo das desigualdades na nosa comunidade. Para min é un ano decisivo, vai marcar moito no futuro que as nosas comarcas poidan seguir sendo dinámicas e generando oportunidades ou realmente sigamos no camiño de empobrecemento que foi este ano 2012. As explotacións leiteiras, as explotacións de carne, as explotacións en xeral que temos a nivel galego nos outros sectores están pasando por enormes dificultades precisamente por eses prezos baixos e tamén por cuestións estruturales. Eu creo que temos unha oportunidade de que sigan xenerando o emprego que xeneran e é máis, incluso se xenere no agro, pois emprego, posibilidades para moita xente moza que perdendo emprego noutros ámbitos se dirixe ao medio rural como unha posibilidade de autoemprego. Realmente creo que é un ano no que nos xogamos moito. Posiblemente vai ser o ano dos 6 millóns de parados, o ano do rescate, porque non vemos que se muden e que se cambien as políticas. Este goberno, ademais, que está gobernando con toque de autoridade pouco recoñecible nun Estado democrático, a golpe de decreto, e hasta que esas alternativas se abran camiño, desde logo que temos a voluntade de seguir mantendo a mobilización de xeito sostido permanente. Pois nós o que exiximos e pedimos, e celebramos o noso Comité Nacional, o que pedimos é un cambio de rumbo destas políticas de austeridade e recorte. Está demostrado, non sirven para combatir o déficit, condean cada vez a máis xente á pobreza, condean cada vez a máis xente á marxanidade, e está demostrado que se non hai políticas de estímulo, se non hai políticas de crecemento, se non se impulsan os nosos sectores productivos como é debido, pois creo que non vamos a sair. Ha sido un año de incertidumbre. Comenzó con la incertidumbre sobre la aprobación del convenio de Vulcano y terminó despejándose la incertidumbre de si íbamos a tener o no tax list. Al mundo del vino la crisis ha llegado un poquito más tarde, no sabemos por qué, pero cuando en el 2008 ya la crisis era algo evidente para casi todos, pues en el sector del vino todavía aguantamos un par de añitos más. El 2012 pues ha sido un año lleno de sorpresas, de muchas sorpresas desagradables. Concretamente en nuestro sector pues hemos tenido que asistir al cierre, por desgracia, tanto de proveedores, de clientes e incluso también de algunos colegas de profesión. A pesar de la crisis a todos los niveles que afecta Europa, nuestra categoría, que es la categoría de conservas, todavía no es una categoría donde la gente esté recortando. Hemos percibido que la gente sí ahorra en su cesta de la compra, pero no en alimentación y no en conserva. Por tanto, podemos decir que viendo cómo está el panorama a todos los niveles, balance positivo. Fomos, gracias á internacionalización, gracias á diversificación, capeando bastante ben o temporal. Por exemplo, para nós, o ano 2012 foi o ano
de toda a historia do grupo que máis produto certificamos. Quere decir que puxemos moitísimo máis produto en catálogo gracias á investigación, que contratamos máis ingenieros. Aspiramos que o 2013 que toquemos fondo e que polo menos non vayamos a peor. Pero as nosas expectativas están no mercado exterior, sinceramente. En nuestro caso tenemos claro que es a nivel internacional donde tenemos que hacer nuestra gran apuesta, tanto en el mercado americano, en el mercado asiático. Un amigo mío dice que las cosas importantes de la vida no hay que dejarlas en las manos de los políticos, y las cuestiones económicas sin duda son muy importantes, y yo creo que en lugar de estar esperando a ver qué es lo que los políticos hacen, debemos ser cada uno desde nuestra propia situación personal, desde nuestra empresa, los que tratemos de buscar soluciones, y a partir de ahí los políticos lo que tienen que hacer es facilitar todas esas iniciativas. Tenemos esperanza en que efectivamente el contar ya con la herramienta de competitividad, que es un task list operativo, nos permita contratar. Sin duda la mejor noticia será volver a contratar un buque dentro de nuestro mercado, el mercado que hemos perdido por casi ya 2 años de falta de task list. Nosotros no esperamos que haya devolución de ayudas del task list. Yo creo que tal como se ha planteado la defensa española, hay argumentos más que sólidos para que eso no se llegue a producir nunca. Así que la única mala noticia, que tampoco esperamos, es que tardemos otra vez meses y meses en poner en vigor nuevos contratos. Esperamos que eso no sea. Yo quiero creerles a los políticos y a los economistas de Bruselas, que nos dicen que esta es la mejor receta y que esta es la forma de hacer bien las cosas y de que este es el camino. Tengo mis dudas y evidentemente tengo también mis recelos y también leo opiniones contrarias, pero bueno, como soy optimista, quiero pensar que este es el camino y ojalá sea. Y que por lo menos se note la recuperación en el 2013 y la recuperación que sea en forma de creación de empleo. Eso es la forma de verdad de que estemos yendo el buen camino, que tengamos algunos meses por lo menos, aunque sea el segundo semestre, con indicadores positivos de creación de empleo y que algunas familias puedan ver un poquito la luz, y para los que no la tengan, siento una esperanza de que se puede salir. Eu penso que todavía temos pouca cultura empresarial. Eu vi moitísimos empresarios tentados polo negocio especulativo, que se apartaron do seu nicho tecnológico, do seu coñecemento, tamén no cortoplacismo. Me parece que pasado mañán se acaba o mundo, non? É dicir, o tema apocalíptico é recurrente a nivel do mundo. Eu son tremendamente optimista. Eu penso que todo o que está por vir é moitísimo mellor. A min en este momento non me quitan o son os problemas, senón as ilusiones. Pois fundamentalmente recordaremos por un ano en donde a crisis económica tuvo unha incidencia particularmente aguda, fundamentalmente no retroceso de dereitos sociais. Eu creo que o recordaréis sempre por esta situación. Ten tamén impacto sobre o mundo do dereito e sobre as profesións xurídicas, e iso o estamos notando pois con as últimas medidas que se tomaron en relación cas leis de tasas, en donde parece que se asenta a idea de que os servizos públicos van a ser custeados dúas veces, unha vez polos impostos directos e outra vez polos usuarios desos servizos públicos. O que se produce na xusticia é un incremento de asuntos litixiosos que se manifestan fundamentalmente no eido social, pero tamén en outros eidos, como no eido civil. En este caso podemos falar das preferentes, en donde por parte da Fiscalía se exercitou unha acción colectiva na convicción de que a legislación que regula os dereitos dos consumidores tamén protexe os seus dereitos, e esperamos e estamos seguros que tamén a xusticia tamén recoñecerá estes mesmos dereitos. Para el año 2012 yo tengo un balance que es por una parte negativo y por otra parte positivo. En el aspecto positivo, yo supongo que España ha sorprendido a mucha gente, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, en el sentido de que ese tejido industrial que está formado por gente responsable, empresarios del tacita a tacita, de no el dar pelotazo, sino el crear una industria que le puede dejar a mis hijos y mis hijos le pueden dejar a sus nietos, ese tipo de empresariado pues ha sido capaz de crear una infraestructura suficientemente resistente como para mantenernos dentro del euro y en base a las exportaciones mantenernos dentro de la zona euro. Eso es el aspecto positivo. En el aspecto negativo, echo en falta, y creo que se ha notado un año más, en que no tenemos unos líderes sociales, ni políticos, ni sindicales, ni de movimientos sociales, lo suficientemente carismáticos, con ideología o con peso, como para poder dar una respuesta a esta situación de crisis en la que estamos sufriendo en estos momentos. En el aspecto personal, como jurista que soy, pues creo que el año 2012 es el año en el que de administración residual, casi basura,
la Administración de Justicia ha pasado a dejar de ser un servicio público. Es la muerte de la justicia como servicio público. Para o ano próximo, como desexo, é o de que esta precarización de dereitos non vaya máis. Os recortes son fruto de opcións a hora de executar determinadas políticas, polo tanto que as políticas de recurtes non sempre caigan do mesmo lado. Respecto del año 2013, lo que espero es empezar por ahí, es decir, que por primera vez la justicia llegue a ser un poder del Estado, como prevé la Constitución, que además podamos dar un servicio público. Y luego espero que el 2013 nos traiga ese líder, que yo creo que la salida de la crisis, España, necesitamos que alguien canalice todo ese sentir popular de responsabilidad, de proyecto, de empuje, que seamos capaces de construir entre todos, porque base hay, si no ya estaríamos rescatados. Soy una persona muy optimista. Yo creo que solamente esperando lo mejor del futuro es cuando se pueden alcanzar metas. Solamente cuando se aspira a lo máximo es cuando se llegan a cosas. Siempre ha sido una máxima en mi vida y por eso me ha ido muy bien. Los números que traía mala suerte, cada año, cada religión los tiene distintos. Si nos vamos a ver, pues tendríamos el 7, el 9, el 13, el 15, en la cultura anglosajona es el viernes, nosotros tenemos el martes. Es demasiado complejo. Todos los días tendría mala suerte si nos vamos a mirar esa superstición, por lo tanto non soy supersticioso. Pois eu quixera imaginala que é moito mellor que hoxe, é dicir, que cada ano que pase, pois a perspectiva de futuro de Galicia pois sexa unha terra na que desde o punto de vista económico se millore, desde o punto de vista social se millore tamén, e desde o punto de vista da felicidade das persoas, pois tamén milloremos. Temos que facer grandes esforzos para conseguir esos obxectivos, dependemos moito da acción dos nosos gobernantes, polo tanto, o que lle desexamos aos nosos gobernantes é que teñan éxito para o logro destos obxectivos que son os que fan e que constituyen o obxectivo fundamental dun país. Debemos fundamentalmente atender aos dereitos das persoas fronte aos dereitos dos mercados. Atender os dereitos das persoas significa que o Estado debe ter unha presencia importante no recoñecemento e na efectividade desos dereitos frente aos dereitos dos mercados. Polo tanto, eu para o ano 2013 pediría máis Estado e menos mercado. El balance no puede ser positivo, es imposible. Es decir, estamos en una crisis muy grave y es una crisis que afecta, pues yo creo que todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y en el campo de la investigación, pues es realmente una pena. Yo cuando empecé, pues, en fin, este centro tan precioso que hizo Miguel Fisac, nos maravillaba, pero aquí no había nada. Luego, poco a poco, pues todo fue mejorando y ahora íbamos muy bien. Es decir, desde hace aproximadamente 10 años, pues la investigación en España estaba bien financiada y ahora pues volvemos otra vez a retroceder. Aquí, en la comunidad, no vamos a conseguir dinero para investigar. A nivel nacional, el plan nacional también se va a recortar. ¿Y qué ocurre? Pues lo que hay que hacer es buscar en la Comunidad Europea, que aunque seguramente también van a recortar, pues yo creo que todavía hay mucho dinero que se puede conseguir. Es una oportunidad para salir al extranjero. Y no digo salir al extranjero para quedarse allí, sino para regresar. La mayoría de la gente que sale al extranjero vuelve. Algunos se quedarán y es una pena porque los hemos formado. Yo creo que es muchísimo mejor salir al extranjero con un puesto para el que están más o menos capacitados que no quedarse aquí y buscar un puesto de trabajo que no cumple las expectativas que ellos esperaban y que no tiene nada que ver a veces con su carrera. He vivido muchas, en fin, quizá crisis tan graves como esta, ¿no? Pero las hubo también y siempre hemos salido de ellas, entonces yo creo que hay que tener esperanzas. Es difícil volver al nivel que teníamos, porque seguramente vivíamos por encima de nuestras posibilidades, eso desde luego, ¿no? Y claro, no vamos a volver de repente ahí y posiblemente nunca volveremos a cometer los mismos errores que cometimos, que es gastar lo que no tenemos. No, eso no se puede hacer. Y en cuanto a la investigación, yo tengo esperanzas de que, porque la investigación precisamente en los momentos de crisis es muy, muy importante. Quizá
hay que financiar ya no tanto la investigación básica, aunque no se puede dejar caer, porque eso es importantísimo, pero la investigación que conduce, es decir, la innovación, que es la que hace pues, que se puede transferir a las empresas, etcétera, etcétera, pues, y que puede hacer que digamos, las empresas puedan producir más y mejor, pues yo creo que esa investigación no pueden dejarla caer tampoco, es decir, que tiene que haber dinero para eso. Ha sido un año difícil en donde se nos han vendido como reformas lo que nosotros consideramos recortes, que además han sido desiguales, entendemos que muchos precipitados, y ante eso la profesión sanitaria, los profesionales sanitarios, los médicos, pues hemos manifestado un poco nuestro desacuerdo por el cauce que están tomando los acontecimientos en este ámbito sanitario, como estos días estamos viendo con nuestros compañeros de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Bueno, como estamos en esta época, yo me gustaría casi escribir una carta a los Reyes expresando lo que creo que nos gustaría a los profesionales sanitarios que fuera. Nos encantaría que ningún ciudadano, con independencia de su renta, de su situación, de su raza, de cualquier circunstancia, quede sin la asistencia sanitaria que precise. Y en lo que respecta a la profesión, nos gustaría que de verdad, para una mejor gobernanza, que yo creo que es el gran problema que tiene el Sistema Nacional de Salud, pues que para esa mejor gobernanza, entendiendo por gobernanza la organización y la gestión de los servicios nacionales de salud, se cuente con los médicos. Pero se cuente no de forma accesoria, como se viene haciendo en grupos de asesores, sino que tengan ese protagonismo y ese liderazgo que le corresponde, porque solo los profesionales sanitarios somos capaces de saber qué cosas son más superfluas, cuáles son más necesarias, cuáles son más prioritarias, en dónde podemos hacer un esfuerzo más grande y en dónde lo podemos hacer menos. Y la profesión médica siempre se ha ofrecido, siempre que se ha contado con ella, dado que nuestros códigos siempre anteponemos el beneficio del enfermo al nuestro propio y a cualquier otro, pues siempre ha resultado positivo. Y lo que nos encantaría es que de verdad cuenten con nosotros. Yo creo que el año 2012, desde un punto de vista económico y de empleo, es un año para olvidar en todos los sectores. Yo soy una persona que creo que mucho en los equilibrios, que creo que la moneda siempre tiene dos caras. Es muy probable que las medidas que se están tomando ahora en España, muchas de ellas impuestas desde Europa, non sean as máis beneficiosas para los españoles e para España en concreto. Foi o ano máis difícil no ámbito da edición que recordo dos últimos 20. Todos sabemos tamén que normalmente la cultura es uno de los primeros territorios donde los cortes son más violentos. Foi un ano esmagado pola lousa da crise, non só realmente no estado económico, senón eu penso tamén mental. Malia todo, malia o temporal, a xente mostrou tamén unha disposición a reexistir. Pois aquí onde nos estamos en Galicia, en España, na Península Ibérica e en Europa mal. A literatura está moi afeita, é arte, a vivir no medio da desgraza e da infelicidade. Ás veces mesmo semella que se nutre dela, pero eu prefiro o benestar, prefiro a abundancia a carencia. Empezamos en la crisis a finales del 2008 y cada año oíamos este va a ser el peor año, el año que viene ya va a ser mejor. Y yo sinceramente no veo que el 2013 vaya a ser mejor que el 2012, sino todo lo contrario. Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Yo creo que los políticos algo están haciendo mal, porque si no, no se entiende. Es hora de apretarse el cinturón, creo que es hora de trabajar más, creo que es hora de mirar muy bien cada euro que se gasta, pero también pienso que el recorte por el recorte al final acaba generando menos inversiones, menos riqueza, menos trabajo. O ano 2013 probablemente será tan complexo, tan difícil no ámbito económico como este. Vai ser un ano rosaliano no ámbito cultural galego, que quere decir tamén que vamos a sentir o entusiasmo do que foi a
a fundación da nosa literatura e da nosa edición. Complexo, difícil, como son os tempos nos que vivimos onde non ten cabida o conformismo. Si unha actitude non é incompatible co oficio de editor, é o conformismo. Eu reivindico nese sentido pois o entusiasmo inconformista dos máis novos e das máis novas. Bueno, non creo que sea mucho mejor, ¿no? Estamos conscientes de que los tiempos son malos para la lírica, como dice el ditado, y en ese sentido tenemos que defendernos, trabajar en red, trabajar con otras instituciones, trabajar con la sociedad civil y así, uniendo esfuerzos, se pueden hacer cosas, porque todos sabemos que incluso en tiempos de crisis la cultura quizás pasa a tener un papel aún más importante, ¿no? Que espero do ano que ven? Ojalá houvese milagres, non? Pero o que bastante da bon do milagre é que a xente non se deixe derrubar. Non deixarse levar por un destino marcado, non? A mellor ferramenta que temos que a imaginación, non? A imaginación para atopar novos camiños, novos guieiros. Temos a primeira arma que nos vai axudar a todos, pois chámase principio esperanza, non? O home nunca quiso conformarse que a escravitude, nin ca fame, nin ca opresión. Tampouco quiso conformarse co feudalismo. Cando todo parecía que iba a ser igual, que iba a ser a opresión permanente co despotismo ilustrado no século XVIII, pois hubo Revolución Francesa, de maneira que virán outros tempos e virán outras oportunidades para todos, para que sexamos todos máis felices e máis libres. O balance do 2012, por desgracia, non é positivo para as persoas que están sufrindo a gravedade da crise. A crise empeza no 2007, vaise incrementando, hai un repunte moi considerable do 2008-2009, logo sigue, en este ano, falo o mes de outubro, en persoas atendidas, do que non sabemos que son estes servicios xerais, centrais e as interparroquiais, faltan as parroquias, levamos prácticamente o doble de persoas atendidas no ano pasado. No ano pasado habíamos atendido 71.000 persoas, polo menos un 20% máis aí. Estamos falando xa de 85.000 persoas. Este é un ano para olvidar. O 2013, peor. Peor, pero estamos preparados para dar unha resposta. Nos decimos que o paro se está cronificando. Falo por o que está ocorrendo ao noso alrededor. Entonces, vai haber unha xente que xa dixe de cobrar ninguna prestación, co cual é xente que nos vai, por desgracia, vir a nós ou outra organización social que estamos intentando axudar, co cual eu digo que nós tendremos que redoblar nosos esforzos. Aquí estamos para dar ese paraguas a xente que ora ellos sacan, aos pobres, decir, para acollelos, para darlle esa forza, ese alento nos momentos difíciles, para que non perdan súa autoestima. Non me asusto, porque pois estou en Cáritas, pero é unha barbaridade. Hémonos acostumbrado nesta sociedade a vivir con demasiadas cousas. Quizáis esta crisis truxo algo bo, que nos fixo despertar que fan falta menos cousas para ser feliz e para poder vivir. O lema deste ano noso é vive sinxelamente para que outros sinxelamente poidan vivir.